Besitos. ¿Qué es eso? Buenas noches. A todos. ¡Ladrón! ¡Eres un ladrón! ¿Antonio? Hola. ¿Me permite su invitación o la señorita está en la lista? ¿Me permite su nombre? Ay. Invitación, mi nombre es Marcela Cortés y para tu información estoy hospedada en esta casa. Permiso. Disfrute. ¿Pero qué hace él aquí? Es un traidor. Me prometió que se iba a ir y me engañó. ¡Revoltoso! ¡Aprovechado! Antonio se volvió loco. ¿Está borracho? No, que va a estar borracho, está hasta el gorro. Esto es invasión a la propiedad privada. Cualquier cosa que yo haga es en defensa propia. ¡Seguridad! ¡Llamen a seguridad! Ay, muchacho inconsciente. ¿Qué vocación tiene Antonio para echarlo todo a perder? ¡Mi casa está siendo invadida! ¡Policía! ¡Llamen a la policía! Ay, es increíble. Apenas acabamos de poner un pie en esta ciudad y ya nos van a asaltar y dentro de una casa. ¡Ladrón! ¡Eres un ladrón! Vámonos ya, por favor, Antonio. Yo no soy ningún asaltante. Yo... Pati, tú estás muy bonita. Yo soy futuro cirujano plástico. Doctor José Antonio Salinas. Y futuro marido de su hija. ¡Marido de Patricia! ¡No vas a ser nunca! ¡Yo voy a acabar con esta manera! Estoy bien. ¡Viniste a apropiar mi fiesta! ¡Ahora yo voy a acabar contigo! ¿Pero por qué se les ha aprovechado? ¿No viste todo lo que me hizo? ¡Desgraciado! ¡Eres un desgraciado! ¡Suéltame, Reinaldo! Dios mío, esto es una versión guayamera de Romeo y Julieta que falta de glamour. Alguien tiene que parar todo esto ya. Ya, permiso. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdame! Por favor, ayúdame. Allá adentro hay un acabose y ustedes hablando como si nada. Hay un intruso y está a punto de morir a puñaladas. Por favor, corran. ¡Vamos! ¡Corran! ¡Uy! ¡Qué paciencia tienen! Macho Man, es contigo también. Sí, hello. Disculpa, fue sin querer. Dame esto. Ya suficiente destrozo hiciste. Se dañó un poquito. Tranquilo, muchacho. Nosotros nos hacemos cargo. Daniel, por favor, saca a Antonio de aquí antes de que pase una desgracia. Quiero a ese canalla fuera de mi casa ahora. Cálmate, por favor. Pero mira lo que le hiciste. Antonio, ya deja de armar líos, hombre. Vente para acá. Patricia, tú tienes que entender que yo hice esto por ti. Antonio, por favor, hombre, vámonos de aquí. Porque te amo y yo no puedo vivir sin ti. ¡Sal de aquí! ¡Desaparece de mi vida! ¿Todavía no, Patricia? Antonio, no, hombre. ¡Que alguien lo agarre! ¡No quiero que vaya detrás de mí! Tranquila, Patricia va a saber manejarlo, tranquila. Doña, ¿qué quiere que haga con el hombre? Lo que sea necesario. Quiero a ese desgraciado lejos de mi hija, de mi sala, de mi casa, de nuestras vidas. Si lo tienes que golpear, arañar, matar, hazlo. Como usted diga. Pásate. Ustedes dos, conmigo. ¿Qué te pasa? ¿Lo que escuchaste? Eso mismo quiero, vivo o muerto. Quiero a ese bandido lejos de mi hija, cueste lo que me cueste. Patricia, por favor, perdóname. Yo no quise hacer todo este desastre. Yo estoy desesperada. Aquí estás haciéndome quedar mal en mi primer día de trabajo. Ay, mamá, pensé que había muerto. Bueno, yo y todo el mundo. Ay, Dios me libre. Dios nos libre. Primero, porque nadie está como para ver una tragedia de esas. Y segundo, ¿te imaginas si Bárbara llegara a perder a ese hombre? Es capaz de aparecerse aquí. Y con lo bobo que es tu hermano, pues ya sabrás qué puede pasar. Ella no merece a Kike y mucho menos a mi sobrino. Qué bueno que no ocurrió lo peor. Sabía, ese Máximo Durán no es nada. Zorra. Tu macho perdió la lucha y el dinero.
Y seguro ya se gastó todo el dinero que tenía contigo. Ahora quiero ver hasta dónde llega tu amor por él. Perra. No colaboras, vas a salir por la fuerza. No me pienso ir hasta que Patricia me escuche. Vas a salir por la fuerza entonces. Esto es para que aprendas a no invadir la casa de los demás. ¡Paren! 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 ¡Basta! ¡Les estoy ordenando que paren, animales! Por el amor de Dios, Antonio, ya no te resistas más y vete. ¡Vete! Solo se dice que me amas. Sí, Antonio, si eso es lo que quieres oír. Te amo. Antonio, yo te amo. Persiguiendo una razón para quedarme en tu piel. Prima, no tenías que hacer esto. El cuchillo apenas me rozó. De verdad, no me pasó nada. La bruja está suelta. Es mejor prevenir que lamentar. Tantas horas haciendo la masa, esculpiendo cada detalle. Y ahora miren, no quedó nada. Sí, es una lástima. Ni el novio se salvó. Lo decapitaron. Fueron muchos días de trabajo. Pensé en cada detalle pensé que iba a ser una linda fiesta. No lo es. Fue una linda fiesta. Mira, la gente todavía está aquí. Están aquí todos los invitados. mi amor. Sí, pero riéndose del fiasco. Una vergüenza. Mi fiesta iba a ser un éxito y no lo fue. El desgraciado vino a arruinarlo todo. Apuesto que la mujer de bigotes está detrás de todo esto. Yo lo sé, algo me palpita. ¿Doña Griselda? ¿Tú la conoces? No. Simón, por favor, hay que limpiar muy bien el piso. Hay muchos invitados todavía, no vaya a ser que Sí, alguien sí, se claro, caiga. claro. Por favor. Tu cabeza. ¿Y cómo sigues, Teresa Cristina? Voy a ir a retocarme. Yo estoy bien, ¿eh? Gracias por preguntar. Ahora vienes con nosotros. Más te vale que te quedes bien tranquilito, ¿eh? Vamos, vamos. Señorita Patricia, con su permiso. Todo controlado. ¿Sabes? Si tenía que haberle hecho caso a doña Griselda, él no haber retirado la denuncia en contra de Antonio. Por el asunto ese del robo de mi auto. Ese muchacho se mete en cada lío y no aprende. Pero no hacía falta tanta violencia. Y bajo las órdenes de Teresa Cristina, Qué escena tan espantosa. Teresa Cristina apostó tanto por esta fiesta. Es más, ¿sabían que pensaba hacer una ceremonia oficial y todo? ¿Y Teresa vuelve o no? No sé, debe estar en el tocador todavía. No lo sé. Matilde, yo sé que hay dulces. Pero si hicieras un pastelito solamente para los dos y le ponemos ahí los muñequitos. Sí. Anda. Bueno, ya, está bien. Déjame ver si tengo los ingredientes. No como que a ver Simón, Simón, deja de hacer todo lo que estás haciendo. Tengo un asunto muy importante de tratar contigo en este preciso momento. ¡Todos afuera! ¡Afuera, dije! Por favor, afuera, muchachos. Siempre sonriendo, ya saben. Siempre sonriendo. Eso es una gran sonrisa para los invitados. ¿Cómo es que sabes el nombre de la mujer de bigotes? Yo no sé cómo lo sé. Usted sabe, escucho tantas cosas en el restaurante. Bueno, tal vez Reinaldo lo haya comentado o incluso usted. Simón. Yo nunca hablé contigo sobre eso. Y Reinaldo es muy discreto como para tener... ¿O es que él conversa contigo asuntos personales? No, de ninguna manera. Ustedes son amigos. Reinaldo pasa más tiempo contigo que conmigo. Dime qué fue lo que te contó. Nada. Mire, lo juro, el trabajo que tenemos en el restaurante no da tiempo para hablar de nada. Sí. Si no me dices ahora lo que sabes y que yo no sé, te voy a despedir. Yo no sé nada, puede despedirme. Voy a hacer eso. Te voy a despedir y nadie más en esta ciudad te va a volver a dar empleo. Voy a decir que nos robaste, que... Voy a hacer algo muchísimo mejor. Voy a cerrar el restaurante. No. No, eso no. Le cuento.